Gracias, querida Nicole. Escucha este dato, por favor, porque el Código Penal establece de 10 a 25 años por delitos de corrupción y solamente de 4 a 10 años por delitos de violación. Hay una diferencia abismal en cuanto se refiere a las sanciones y hoy vamos a hablar acerca de este tema, exceptuando precisamente lo que pasó el 2017 con la modificación del Código Niña, Niño y Adolescente. Vamos a hablar acerca de este tema y hemos invitado al doctor Israel Centellas, quien es presidente del Colegio de Abogados. Doctor, queremos entender todo este panorama legal, toda vez de que estamos viendo de que los casos de violación se han disparado en nuestro país. Las autoridades y la población piden el endurecimiento de las penas. ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Cómo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí es viable, o sea, cualquier cambio normativo es viable. Tú hablabas de las penas en temas de servidores públicos. Eso ha sido un cambio que se ha hecho en base a la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y se han endurecido las penas. En este caso también, o sea, porque la moral del pueblo va cambiando poco a poco, o sea, tal vez en 1972, donde se ha empezado a regular este tipo penal como tal, éramos un país machista y obviamente tenía una sanción mínima, porque hasta la violencia lo veían como algo normal en ese tiempo, o sea, no, ahora ha cambiado la forma de ver las cosas, y como ha cambiado esa conciencia social como tal, ese modo de vivir de la sociedad, ya existe la necesidad de cambiar también este tipo de actitudes en realidad, o delitos como tal, de que estas penas no sean de 4 a 10 años y se pueda agravar. Si bien existen agravantes que están no en el artículo 308, sino en el artículo 310, donde establece agravantes en el caso de que sean varias personas las que hayan participado en un hecho de violación, cuando se trate de una persona incapacitada, etcétera. La sanción llega a 5 hasta 13 años, o sea, aún así uno puede ver de que realmente es una sanción mínima. Se tiene que trabajar con técnicas específicas, desde la criminología que sirve a nosotros para poder hacer una estadística criminal, y a partir de eso ver el quantum de la pena, porque no es un quantum discrecional, o sea, no es decir ahora tiene que ser 25 años, sino tiene que haber elementos técnicos jurídicos que establezcan una sanción de acuerdo a la gravedad, a la reincidencia que se está dando en este tema. Como se hizo con la modificación del Código Niña, Niño y Adolescente, ¿no es cierto?, para que la pena, la sanción sea más dura para los violadores de menores. Excelente, sí, o sea, justamente esa es una modificación buena que han hecho, porque han empezado a regular y agravar las penas en casos de menores de 14 años, donde la sanción ya no establece de 4 a 10 años, sino establece un mínimo de 15 años para adelante. O sea, ya establecemos una sanción más dura para aquella persona que cometa este tipo de delitos, pero obviamente hay la condicionante que es de personas de 14 menores a los 14 años, ¿no? Bien, doctor, ahora, si bien hay, y la norma así lo establece, ¿pueden haber consensos, es decir, llegar a una conciliación entre la víctima y el agresor? En realidad, al ser un delito de orden público, debería ser perseguible de oficio por el Ministerio Público, ¿no? Pero muchas veces entre las partes, esto se pasa en la práctica muchas veces entre las partes llegan a un acuerdo, a una conciliación. Entonces la principal persona que ha sido la afectada, que es el principal testigo del hecho como tal, ya no se presenta a los actos de investigación, ya no se presenta al juicio oral, y sin ese elemento que es el primordial, no vas a poder llegar a establecer ninguna sanción. Entonces llegan a una conciliación y después ya el proceso no tiene ninguna sanción. Y a veces, mucho ojo con esto, las conciliaciones pueden llegar a ser forzadas, de la misma familia, incluso de la víctima, ¿no es cierto?, que presionan para que no continúen con el proceso. ¿Será suficiente? ¿Qué más se puede hacer, doctor? Es que este es un tema muy delicado. Se revictimiza a la persona que está que ha sido parte de un delito de violación como tal. Por eso es que muchas personas no inician ni siquiera el proceso de investigación. Algo que es muy importante decir es de que estos delitos de violación estaban dentro de la cifra negra que se conoce, es aquellos delitos que han sido cometidos pero jamás han sido denunciados. ¿Por qué? Porque las víctimas no quieren volver a sufrir psicológicamente ese daño emocional que ha causado en ellos. No quieren
a veces tener, digamos, un proceso donde sea por un delito de violación. Entonces evitan aquello y ni siquiera denuncian. Entonces es algo que en el tiempo ha ido cambiando. Hoy en día vemos muchas más denuncias de delitos de violación porque justamente existen medios adecuados para poder demostrar el ilícito. Ahora, el Código Penal, ¿qué dice a propósito de las violaciones grupales? Por favor, si podemos dar lectura, porque claro que sí. En este último tiempo realmente ya es inconcebible este tipo de casos, como entre varias personas llegan a violar a menores de edad incluso, y hasta jóvenes. Se han dado 4 casos ya en nuestro país en lo que va del año. ¿Qué dice el Código Penal? Solamente habla de las agravantes, o sea, dentro del contexto del delito de violación. Si en la ejecución del hecho hubieran concurrido 2 o más personas, la pena se va a agravar en 1/3. Entonces, lo que le decía, de 5 hasta 13 años, que va a ser la agravante que se va a dar en este tipo de delitos. O sea, obviamente contra todos los autores. Lastimosamente no tenemos hoy en día poder sumar las penas, o sea, porque en un delito de violación no solamente cometen el delito de violación, muchas veces cometen lesiones a la persona. Y los reincidentes. ¿No? Y los reincidentes deberían tener una agravante, deberían tener tratamientos psiquiátricos, psicológicos, porque puede venir también de aquello que nosotros técnicamente conocemos como parafílicos, aquellas personas que tienen enfermedades mentales sexuales, entonces tienen que ser tratados no en un centro penitenciario, sino en un centro psiquiátrico donde realmente tengan, y eso es ad infinitum, o sea, hasta que realmente recuperen su salud mental. Ya para ir cerrando esta entrevista, por favor, doctor, con relación al tema de, hemos hablado de los reincidentes, hemos hablado del endurecimiento de las penas, en determinado momento se habló incluso de la castración química. ¿Esto es posible? ¿Es viable? Eso va en contra de tratados y convenios internacionales. Tendríamos que hacer un análisis y verificar si nosotros somos firmantes de esos tratados y convenios internacionales y si lo hemos homologado como país. Si lo hemos homologado, obviamente tenemos que respetar ese tratado y el convenio internacional. Si no lo hemos homologado, pues podemos llevar aquello. Pero lastimosamente es la coyuntura que nosotros nos pide. O sea, hay estos temas y realmente recién queremos un cambio normativo, cuando ya deberíamos trabajar en el cambio de forma específica, ya en el tiempo, o sea, desde mucho más antes de tal vez de la primera violación que ha habido grupal en Santa Cruz, ya deberíamos haber trabajado en poder cambiar esto de forma seria y responsable, pero volvemos a tener otro evento de estos que dañan. O sea, y recién le damos la atención debida, ¿no? Ahora, doctor, es viable, nos decía. Es viable. ¿Cuál es el procedimiento para que la gente nos entienda, por favor? Porque la gente está cansada de este tipo de casos. Primero, la necesidad ya está. La necesidad ya la tenemos de cambiar aquello porque es un código penal obsoleto. A partir de eso se tiene que establecer un proyecto de ley para poder endurecer la pena de violación y otras penas, también otros delitos, para no dejar solamente en el tema de violación como tal. Y a partir de eso se va a generar este proyecto de ley y va a ser el órgano legislativo que en última instancia pueda determinar la viabilidad o no de este cambio normativo, que es muy viable, que es pertinente y que es razonable, o sea, porque la sociedad quiere respuestas de las autoridades para poder evitar esto. Pero algo tenemos que hacer, definitivamente. Gracias por su visita. No, muchas gracias por la invitación. Seguimos con más.